Por cierto, esto es lo que les voy a poner ahí, la solución de las ecuaciones que les dejé de tarea. Les comentaba, son dos primeros ejemplos en los que hay que utilizar variación de parámetros. Recuerden, se resuelve la homogénea asociada, después se propone que Y sea la homogénea asociada multiplicado por una función desconocida llamada U, y lo que se hace es reemplazar esa solución pues dentro de la ecuación. ¿Por qué se reemplaza? Porque toda solución pues debe de hacer válida la ecuación, ¿no? Por eso se reemplaza. Y con la intención de ver cuáles son las condiciones que debe satisfacer U. En pocas palabras, cuál sería la función U tal que eso sea una solución. Reemplazamos dentro de la ecuación, encontramos una nueva ecuación diferencial, ahora en esta función U desconocida, y resolvemos para U. Entonces, ya que conocemos U, conocemos la homogénea, la solución a la homogénea asociada, pues la solución ya está dada. U por la Y homogénea. Ese es el proceso para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea utilizando variación de parámetros. Y después vimos integración, factor integrante para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces, pues también les puse ahí dos ejemplos de ecuaciones que se resuelven con factor integrante. Y bueno, finalmente es resolver dos ecuaciones con cualquier método, ya sea variación de parámetros o factor integrante. Entonces, por ahí les pongo las soluciones a ambos casos, ¿vale? Ok, entonces les comentaba, para el caso de las ecuaciones exactas, vamos a estar utilizando ampliamente el concepto de derivadas parciales. Para las derivadas parciales vamos a suponer el siguiente caso. Permítanme, les pongo aquí un ejemplo. Ahora vamos a suponer una función como esta. Vamos a suponer que tenemos una función, vamos a llamarle m. Vamos a poner otra función, vamos a llamarle n. Y como podemos ver, nuestra variable m pues depende de dos variables, depende de x y también depende de y. Lo mismo la función n depende de x y de y. Así que estas funciones m y n pues son funciones multivariables. Multivariable functions. Así que cuando hablamos de sacar la derivada, podríamos hablar de la derivada ordinaria. Habíamos dicho, la derivada ordinaria es la forma oficial o el nombre oficial para la derivada común, la derivada que conocemos. Entonces podríamos hablar de calcular la derivada con respecto a x de m, o la derivada con respecto a x de n, o la derivada con respecto a x de n. Pero
También tenemos el concepto de derivada parcial. ¿Sí? El concepto de derivada parcial, ¿en qué consiste? Bueno, es precisamente la derivada de una función de una función multivariable con respecto a una variable. ¿Sí? Para representar esa función, pues en lugar de representarla con una letra D, se utiliza la letra delta. Y entonces ya no digo la derivada de m con respecto a x, ahora digo la derivada parcial de m con respecto a x. Entonces, para esta función, yo considero que m, cual sea que sea, es una función de una variable. Entonces, en ese caso hablo de derivada ordinaria. Pero si hablo de variables, perdón, de derivadas parciales, entonces estoy considerando que las funciones son multivariables. ¿Ok? Bueno, ¿y en qué consiste? Bueno, en el caso de la derivada parcial, nosotros derivamos con respecto a una de las variables. ¿Qué significa esto con respecto? One of the variables. Eso significa que vas a tomar m como si fuera una función de una sola variable. Pues en este caso estás derivando con respecto a x, entonces vas a considerar que la variable es x. Todas las demás variables que aparezcan van a tomarse o considerarse como si fueran constantes. ¿Sí? Eso es lo que se hace en el concepto de derivada parcial. Entonces vamos a suponer que m es igual a x cuadrada y. Entonces la parcial de m con respecto a x, es decir, la derivada parcial de x cuadrada y con respecto a x, es lo siguiente. En este caso, dijimos y sería tratada como si fuera una constante, ¿sí? Para propósitos de esta derivada parcial. Así que la derivada de esto, bueno, y es una constante y la derivada de 2x es 2x, así que esto lo podemos escribir así. La derivada parcial de x cuadrada y es 2xy. Esto es una y. ¿Ok? Y desde luego podríamos decir, bueno, podemos calcular entonces la derivada parcial de m con respecto a y. Sí, efectivamente, puedes tú obtener la derivada parcial con respecto a cada variable de la función. En este caso, la función depende de dos variables, x y y. Pues ya tomamos la parcial con respecto a x, ¿podemos calcular la parcial con respecto a y? Sí. En ese caso, x cuadrada sería una constante, como si fuera cualquier otro número. Así que nos queda la derivada de y, que es 1. Pues la parcial de x cuadrada y con respecto a y es x cuadrada. La parcial de x cuadrada y con respecto a x es 2xy. Ok, ahora regresemos al caso que les puse por acá. Déjenme ver esta cosa. Entonces, si m está definida de esta forma, bueno, ¿cuál sería la parcial de m con respecto a x y cuál sería la parcial de m con respecto a y? Vamos a tomar m y pues nos vamos con el
El primer término, pues son dos términos, serían la suma de los dos términos, la derivada parcial de m. Entonces, para el primer término, la derivada parcial de 2xy con respecto a x, pues sabemos que y sería una constante igual que el 2. Entonces sería 2yx, la derivada de x con respecto a x es 1. Así que esto es 2x. Y la derivada parcial, perdón, pero me falta el segundo término, ¿verdad? Menos, y el segundo término, pues solo tiene x. La derivada de eso sería 18x. Y, perdón, con respecto a y, pues ¿cuál sería? Bueno, nuevamente tomamos primer término, 2xy, así que vemos que la derivada sería simplemente, no, a ver, permíteme, aquí me equivoqué, ¿verdad? Este es 2y, ¿no? Derivamos con respecto a x, la derivada de x es 1, y aquí sería 2x, estamos derivando con respecto a y. Y vamos con el segundo término, que es 9x cuadrada, es una constante, la derivada de una constante, pues es 0. Así que, en este caso, la parcial de m con respecto a y es simplemente 2x. Entonces, vamos a... Profe, ¿no sería 2 solito? ¿Perdón? En n está derivando respecto a y, ¿no? Tienes razón, sí. Entonces sería 2 solo. Efectivamente, la derivada de 2. No, pero estamos con respecto a y. Ajá. ¿Sí? Entonces no sería Tienes 2 solito. 2xy. No, hablo de la segunda, de la n, de la ecuación n. Ah, ¿sigue siendo la primera? Ah, Ah, ok, ok. sí, Pensé que ya iba a derivar este es una m. Ok, ok. Pensé que ya estaba derivando Sí. la ecuación n. Ahora, vamos a derivar la ecuación n. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar primero con respecto a x, la parcial con respecto a x. Para el primer término, ¿cuánto tenemos? 0. 0. Más con respecto al segundo término, ¿cuánto sería? 2x. 2x, ¿verdad? Y el tercer término, 0. pues es una constante, así que sería 2x, ¿verdad? Y la parcial de n con respecto a y, nos vamos nuevamente, primer Eso. término, Ujú. aquí estamos derivando con respecto a y, la derivada de 2y es 2, la derivada de x cuadrada con respecto a y, x cuadrada sería una constante, y eso también sería una constante, así que la parcial de n con respecto a y sería 2. Es el concepto de derivadas parciales. Entonces, preguntas. No, profe. ¿Los demás tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien. Todo en orden, perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño quiz rápidamente. Entonces ahora sí, abran Kahoot, por favor. A ver si vamos a usar un Kahoot. Kahoot, ¿no quizzes? No, dije Kahoot. Abran Ok. Kahoot. Ahora sí, y dije después, ahora sí vamos a utilizar Kahoot. ¿Vale? Déjenme ver dónde está mi Kahoot. Partial derivatives. Here it is.
Listo, ahí está el código, el PIN para el juego. Ya lo pueden ver. Utilicen su matrícula, por favor. ¿Puedo borrarme? Creo que borré a alguien más. ¿Y quién falta? ¿Quién está teniendo algún problema o dificultad para ingresar? Yo, profe, es que no me deja meterme con ¿Perdón? A ver, perdón, ¿qué te dice? Dice que el nombre ya está ocupado. ¿Pusiste tu matrícula? Sí, es que yo me había metido, pero me sacó. Oh, sí, fui a la que borré entonces. ¿Y te dice que ya está ocupado? Sí, Bueno, ponle tu nombre, por favor. A ver. Y ahora ya tenemos menos jugadores. ¿Quién se salió o qué? Listo, ahí estás, Julieta. Nos falta. Ok. ¿Quién nos falta? Bueno, iniciamos. Entonces, se tiene esa función que se llama side. Nada más está preguntando si las derivadas parciales con respecto a x y y son correctas. Entonces, ¿es cierto que la parcial de la función con respecto a x es 9? ¿Es cierto que la parcial con respecto a y de la función es 4 menos 24y cuadrada? Entonces, gracias. A ver, por favor, recuerden que la derivada parcial significa que, pues una de las, en este caso, como son dos variables, una de las variables va a ser una constante. Se toma como tal una constante. La derivada de una constante es 0, recuérdenlo. Así que si van a derivar con respecto a x, y cuadrada, la respuesta es 0. Entonces, a ver, los que tuvieron mal la respuesta,
pregunten, por favor. Hagan una pregunta. Hace un momento les dije, a ver, ¿ya quedó claro? No hubo preguntas. Entonces, aquí estamos viendo que no es cierto. No quedó claro del todo. Por favor, pregunten, a ver. ¿Qué duda tienen? ¿Dónde les falló? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo la verdad no había terminado de leer eh, la ecuación cuando ya le había puesto una respuesta, nada más leí el 5x y dije, no, pues está mal y después no chequé que después había un más 4, entonces por eso la tuve mal. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay que revisar toda la ecuación. Efectivamente, ese puede ser un problema. ¿Alguien más? Profe, yo sí sabía que era el azul, pero se trabó mi celular y se picó la diferente. Pero le juro que yo sí sabía que era el azul, estaba súper fácil. Ok, va. Los 7 restantes, ¿qué dicen? A ver, aquí alguien tiene... Se me trabó y creo que piqué la equivocada, pero ese eres tú, Carla, ¿no? Sí, esa soy yo, profe. Sí. Ok, entonces los 7 restantes, ¿qué pasó? A ver, pregunten, por A mí me favor. pasó lo mismo, que no vi el 4. Ok. Vale, los 6 restantes, ¿qué pasó? Yo tampoco vi el 4, profe. Ok. Vale, vamos a considerar que lo hicieron así de manera impulsiva, ¿ok? Vamos con el siguiente, entonces debería de mejorar nuestro resultado. Vamos a ver. Igual, falso o verdadero. Bueno, ya mejoró el asunto. A ver, con los dos que no obtuvieron estas respuestas correctas, esta pregunta no la respondieron correctamente. ¿Qué pasó? A ver. ¿No van a decir nada? Hola, ¿quiénes son estos dos? Pregunten, por favor. Porque tienen que preguntar. Y bueno, al final voy a revisar. Recuérdenlo, tengo todos los resultados y sé quiénes son estos dos. Sabré quiénes son estos dos, por favor. Entonces, necesito que pregunten. No puedo dejar que se queden ustedes con dudas, que no entiendan esto. Si no entienden esto, lo que sigue no lo van a poder realizar correctamente. Entonces, muchas dificultades para que resuelvan ecuaciones exactas. Ok. Ya tendré una charla con ustedes. Vamos con la siguiente.
Excelente. Ahora sí tenemos todos bien. Muy bien, ya va quedando más claro esto. Sí, efectivamente, eran totalmente incorrectas las parciales las derivadas parciales. Ok, un último ejercicio. Nuevamente una función psi. Son correctas las derivadas parciales. Ok, muy bien. Bueno. Entonces, bueno, ya... ¿Quién es el ganador? ¿Quién fue tercer lugar? 33,570. 17, 33,570. Muy bien, César. ¿Quién fue el segundo? El 2,75,527. Yo, profe. Excelente, Irán. Felicidades. Y el 16,25,055. ¿Quién es? Yo, profe. Muy bien, felicidades, Sergio. Excelente. Ok, bueno, fue un ejercicio ahí nada más para identificar que no tienen dificultades con el uso de las derivadas parciales. Ahora sí, podemos empezar con nuestro tema, que son las ecuaciones exactas. Y como les decía, vamos a tener involucradas las derivadas parciales, más bien funciones multivariables. ¿Ok? Entonces, empezamos con la definición de lo que es una ecuación exacta. Entonces, vamos a explicar el concepto a través de analizar una ecuación de este estilo. Y como dice aquí la anotación, mucho de lo que vamos a ver con este ejemplo no lo vamos a estar o no se necesita realizar cuando ya estamos resolviendo una ecuación que determinamos que es exacta. Ahorita vamos a hacer un poco más de trabajo porque vamos a ir explicando lo involucrado. ¿Sí? Entonces, este ejemplo pues tiene como objetivo mostrar lo que es una ecuación diferencial exacta y cómo utilizamos esto para lograr encontrar una solución y por qué el proceso que vamos a estar siguiendo funciona, ¿verdad? Pues vamos a suponer esta ecuación, 2xy menos 9x cuadrada más 2y más x cuadrada más 1, que multiplica a la derivada de y con respecto a x. Pues claramente es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tiene a y, tiene a la derivada de y con respecto a x y tiene x cuadrada también. X involucrada. Pues tenemos esta ecuación, si se fijan, la podemos clasificar efectivamente como una ecuación diferencial ordinaria
desde luego, porque solo aparece derivadas ordinarias, no hay derivadas parciales. ¿De qué orden es? De primer orden. Es de primer orden. ¿Y es lineal o no es lineal? ¿Qué pasó? No, nadie sabe si es lineal o no es lineal. No ¿Ya es se les lineal. olvidó? Ok, ¿los demás? ¿Ya se les olvidó cómo clasificar una ecuación diferencial lineal o no lineal? No es lineal, profe. No es lineal. Sí, es no lineal. Siempre que tenemos términos donde va a estar sumado, tenemos un factor en el que se suma y más x, pues ya se perdió toda la linealidad. No, es una ecuación no lineal. Bueno, entonces debemos de resolver esta ecuación no lineal que no sabemos ningún método de los que funcionan, porque, perdón, ninguno de los métodos que conocemos funciona para el caso de ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, no la podemos resolver por ninguno de los métodos que conocemos. Entonces, vamos a empezar resolviendo o buscando la solución a esta ecuación suponiendo lo siguiente. Vamos a suponer que por ahí, en algún lugar del mundo, existe una función, vamos a llamarle psi, esta letra griega mayúscula, en este caso. Vamos a suponer que existe una función psi de dos variables, de la variable x y la variable y, que son las variables que tenemos en esta ecuación, la independiente y la dependiente. Vamos a tener una función que depende de esas dos variables. Es que estamos introduciendo una tercera variable. Y esta sería la variable z. Es una función psi que depende de x y y. Bueno, entonces vamos a suponer que en el mundo existe esta función. ¿Sí? Y vamos a decir, bueno, vamos a suponer que esa función es esta. ¿Sí? Ok. ¿De dónde la sacamos? Eso ahorita no importa. ¿Para qué la queremos? Es lo que vamos a demostrar. Vamos a suponer que existe esa función, es de ese estilo. Y, como les decía, encontrar esta función es algo que vamos a necesitar hacer. Y es de hecho donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo cuando estemos resolviendo ecuaciones exactas. ¿Okay? En este caso, ya estoy dando la función. Vamos a suponer que existe esa función psi. Es esa, de donde salió. Ahorita no se preocupen. Lo que sí es, vamos a hacer lo siguiente. A esa función psi vamos a tomarle sus derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y. El ejercicio ya lo hicimos hace un momento. Ya vimos que la derivada parcial de psi con respecto a x, pues vendría dada por 2xy menos 9x cuadrada. ¿Sí es correcto? Esto sería 0. Esto es una constante que va a multiplicar a la derivada de esto. Esto sería 0 y nos queda 2x. Aquí tendríamos 2xy. Luego, esto con respecto a x sería pues 9x cuadrada. ¿Ok? Pues ahí está. Parcial de psi con respecto a x. Ahora vamos con respecto a y. Derivada de esto pues es 2y. Derivada de esto pues sería x cuadrada más 1. Y derivada de esto con respecto a y sería 0. Entonces pues sí, efectivamente estas son las parciales
con respecto a x y con respecto a y de esta función psi. Ahora, si se fijan, las derivadas parciales, vean bien cuánto valen, 2xy menos 9x cuadrada y 2y más x cuadrada más 1. Como podrán observar, si checamos o comparamos con la función original, con la ecuación original, si se fijan esta parte, pues sería exactamente la derivada parcial de psi con respecto a x, y esta otra parte, pues es la derivada parcial de psi con respecto a y. ¿Sí? Por eso decimos, si comparamos estas derivadas parciales con la ecuación diferencial, podemos escribir a nuestra ecuación diferencial original, es decir, a esta ecuación, la podemos escribir de esta forma. Derivada parcial de psi con respecto a x más derivada parcial de psi con respecto a y por la derivada de y con respecto a x es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esa función psi que dijimos existe en el mundo, vamos a suponer que existe de alguna manera y es esta. Esa función psi tiene esta propiedad, ¿sí? Que si sacamos sus parciales con respecto a x, con respecto a y, entonces las podemos utilizar para representar la ecuación original utilizando a esta función psi, ¿no? ¿De dónde salió? Ahorita salió de la manga, no se preocupen. Y a lo que voy es lo siguiente, esta expresión tiene un valor muy, muy particular. ¿Por qué? En el curso de cálculo multivariable que ustedes ya vieron o probablemente están viendo ahora mismo en su curso de Mate 3, no mal recuerdo, se demuestra que la derivada ordinaria, aquí lo ven, la derivada ordinaria de una función multivariable donde una de las variables depende de la otra. Todos sabemos que y es una función de x. X es la variable independiente, y es la variable dependiente. Y psi es una función de ambas variables. ¿Sí? Cuando tenemos una función multivariable y calculamos la derivada ordinaria, no la parcial, la ordinaria con respecto a x, eso tiene una definición y sería de esta manera. Esto que tenemos acá, perdón, esta forma nos representa, esto representa la parcial con respecto a x. Es una notación. Sí, es una forma abreviada de las notaciones, por aquí se las pongo. Psi sub x significa parcial de psi con respecto a x. Psi sub y es la parcial de psi con respecto a y. ¿Sí? Entonces, esto es la parcial con respecto a x, esto es la parcial con respecto a y, que es lo que teníamos por acá. ¿Vale? Ok, entonces decía, la derivada ordinaria de una función multivariable, esto es un resultado de cálculo, esto se escribe como la parcial de psi con respecto a x más la parcial de psi con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Eso es la derivada ordinaria de una función multivariable. Se utiliza esto. Así que nosotros hemos llegado a la conclusión que esto es igual a 0 porque esa era nuestra ecuación original. Utilizamos esa función psi que salió quién sabe de dónde, pero tiene estas propiedades y esta ecuación diferencial la podemos
representar utilizando esa psi. ¿Qué con esto? Bueno, sabemos que esta parte no es otra cosa más que la derivada ordinaria de psi. Entonces decimos que en esta ecuación se transformó a la derivada ordinaria de esta función psi. Y nuestra ecuación dice que esa derivada es igual a 0. Entonces, si la derivada de algo es igual a 0, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es una constante? Que es una constante. Eso significa, entonces, esto implica que psi de x, y no es otra cosa más que una constante. ¿Sí? Habíamos ya dicho, bueno, supongamos que psi es esto. Bueno, pues esa psi sería constante. Sería una constante. ¿Sí? Esa sería una de las conclusiones más importantes de esto. Y es lo que vamos a pasar. Entonces, nuestra conclusión, decíamos, es una constante. Psi de x, y es una constante. Es decir, dijimos, psi es esta función, sería una constante, y si se fijan en esta expresión, participa x y y, pero no hay derivadas. Entonces ya tenemos una ecuación que relaciona a x y a y sin derivadas, y a eso ya habíamos mencionado, perdón, se le conoce como solución implícita. Así que, como dice acá, listo, ya tenemos una solución implícita. Ya estamos del otro lado. La ecuación diferencial ha sido resuelta. ¿Sí? Pues, recuerden que dijimos, vamos a suponer que ahí en alguna parte del mundo existe una función psi, digamos que esta es la función psi, y vimos que esa función psi tiene ciertas características. Si sacamos la parcial con respecto a x, con respecto a y, resulta que eran igualito que una de las partes de la ecuación, y entonces, gracias a eso, pudimos expresar a la ecuación en función de la función psi, y eso nos llevó a determinar que psi es igual a una constante, y con eso pues estamos encontrando la solución implícita al menos. Ya de ahí tenemos que despejar y. Pero pues se ve que está fácil, ¿no? Tenemos y cuadrada más algo y más una constante, ¿no? Entonces tenemos la forma ay cuadrada más by más c igual a 0. ¿Están de acuerdo? Y esto, cualquiera que haya cursado la secundaria sabe que existe una fórmula en general para resolverlo. Entonces ya nada más de ahí resolvemos y. Y bueno, pues con eso tendríamos resuelta esa ecuación. Aquí ya nada más la única cosa que queda, ok, dijimos que pues esta psi pues existe por ahí en algún lado del mundo. El gran problema entonces sería, bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar esa función psi? Porque sabemos que una vez que la encontremos, pues nada más ponemos psi es igual a una constante, y eso será nuestra solución implícita. Ok, entonces, pues eso es lo que hemos aprendido de este ejemplo. Si tenemos una ecuación, y vamos a ponerla de este estilo, una ecuación en la que tenemos una función que depende de x y y, más otra función que depende de x y y, que va multiplicada por la derivada de y con respecto a 0, con respecto a x, perdón, y eso es igual a 0, entonces ese tipo de ecuación lo podemos resolver si encontramos a la función psi. Lo único que tenemos que hacer sería esa función, la igualamos a una constante
y ahí estaría nuestra solución implícita. Ahora nada más aquí hay que hacer algunas anotaciones. Debe ser igual a 0. Nuestra ecuación sería como el formato. Y este signo es positivo. Es una función de dos variables más otra función de dos variables multiplicada por la derivada de y con respecto a x, y eso debe ser igual a 0. ¿Sí? Y dijimos, vamos a utilizar una función psi cuya derivada parcial con respecto a x sea igual a esto y cuya derivada parcial con respecto a y sea igual a esto. ¿Sí? Entonces, dada una ecuación diferencial, ¿sí? Dime. Siempre es en ese mismo orden, la derivada parcial con respecto a x debe estar al inicio y la de y después, ¿o no? Así es. Mira, tú identificas en tu ocasión el término derivada de y con respecto a x. Bueno, las variables se pueden llamar de forma diferente, ¿verdad? Pero ubicas la derivada de una de las variables con respecto a la otra. Esa, pues va a tener un factor. Puede ser una constante o puede ser una función mucho más compleja. El chiste es que ese factor le vamos a llamar n. ¿Sí? Lo que esté multiplicando a la derivada, ese sería n. ¿Sí? Y debe haber un sumando. Todo el resto, a eso se va a llamar m. ¿Sí? Entonces vamos a tener siempre algo que le vamos a llamar n más otra cosa que multiplica a y' y debe ser igual a 0. ¿Sí? Y también debe cumplir lo del signo positivo, que es lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Es este signo positivo, debe estar sumando. ¿Sí? Ahora, debemos ser capaces de encontrar una función psi tal que la parcial de psi con respecto a x sea igual a este término. Y la parcial de psi con respecto a y sea igual a este término. Si encontramos esa función psi, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la solución sería que psi es una constante y san se acabó. Y eso ya sería la solución implícita. De ahí ya nada más tendríamos que despejar y para obtener la solución explícita y la solución general. Ok, si podemos o somos capaces de encontrar a esa función psi que cumpla con estas condiciones, entonces a esa ecuación se le llama una ecuación exacta y la solución es esa. Okay. Gracias, profe. Ya me quedó muchísimo más claro. Ok. Entonces, pues, esta es la solución implícita a una ecuación diferencial exacta. Es nada más tomar a la función psi y hacerle igual a una constante. Y como dice ahí la nota, bueno, sí, claro, esa es la solución, considerando que pues somos capaces de encontrar a la función psi. Si no, pues no sería una solución. Entonces, si podemos encontrar esa función psi, listo, ya la hicimos. Tenemos la solución. Ahora aquí viene la bronca, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para encontrar a la función psi? Hace un momento, pues, sencillamente les dije, bueno, supongamos que existe esta. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Les dije, ahorita no se preocupen. Bueno, ya llegó el momento de preocuparnos. Entonces, recordemos que si una ecuación es exacta, si la ecuación es exacta, entonces se supone que sí somos capaces de encontrar una función psi que cumple con esto. Sus parciales son igual a m y a n respectivamente. Esa es una condición.
Entonces, encontrar esta función, como les decía, pues es la parte central o medular de resolver una ecuación exacta. Ahora, cuando nos dan una ecuación diferencial, ¿cómo sabemos si puede ser una ecuación exacta o no? Por eso aquí dice, bueno, estaría chido, ¿verdad? Estaría muy bien si hubiera una forma de tener una prueba ahí muy fácil y rápida que pudiéramos nosotros utilizar para determinar si una ecuación es exacta. Entonces vamos a pasar a eso ahora mismo. Si nuestra función psi cumple con estas características, es decir, es continua. La función es continua y sus derivadas de primer orden también son continuas. Sabemos que esto es cierto. ¿Sí? Este es un teorema de cálculo multivariable. ¿Qué significa esto? Bueno, ya habíamos dicho, lo voy a poner de este lado. Ya habíamos dicho que esto no es otra cosa más que la parcial de psi con respecto a x. Entonces, psi xy, ¿qué representa? Bueno, pues psi xy. La multiplicación. No, sería esto. Psi x es la parcial de psi con respecto a x. Así que esto sería la parcial de psi con respecto a x, perdón, con respecto a x, y a eso le sacamos la parcial con respecto a y. ¿Sí? Estos son dos derivadas. ¿Sí? Primero, con respecto a x, y después con respecto a y. Entonces, este término significa, tienes a psi, le sacas la derivada con respecto a x, y a lo que salga le sacas la derivada con respecto a y. Y este término significa, tienes psi, le sacas la derivada con respecto a y a lo que salga, a lo que le resulta, le sacas ahora la derivada con respecto a x. Entonces, este teorema lo que dice es, si tú sacas una parcial con respecto a x o con respecto a y, si después le sacas la parcial con respecto a la otra variable, lo que resulta va a ser igual. Va a ser lo mismo. Entonces, no importa cómo derives o el orden en el que derives, si sacas las dos parciales de una función en cadena, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Es un teorema del cálculo multivariable. Ok. Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Podemos sacar la parcial con respecto a una variable y luego con respecto a la otra, y el orden no importa, el resultado siempre va a ser el mismo. Y, bueno, aquí es lo que les comentaba. Psi xy es la parcial con respecto a x o más bien la parcial con respecto a y de la parcial con respecto a x. Y esta es la parcial con respecto a x de la parcial con respecto a y. Eso es lo que representa. Y dijimos que psi con respecto a x, ¿qué era? Era m. Y psi con respecto a y, ¿qué era? Era n. Así que vamos a llegar a la conclusión de que la parcial de m con respecto a y debe ser igual a la parcial de n con respecto a x. Y eso sería la prueba
que podemos hacer para revisar si una ecuación dada es exacta o no. ¿Sí? Entonces, muy importante, y que es lo que por ahí preguntaban hace rato ayer. Siempre n va a ser quien multiplica la derivada, m es lo otro, sí, efectivamente. Lo primero que hay que hacer cuando nos dan una ecuación es ver si es exacta. ¿Cómo le hacemos para ver si es exacta? Lo primero que hay que hacer es identificar quién sería n y quién sería m. Recuerden, n es ese factor que está multiplicando a y' o la derivada de y m sería el resto. Estas dos cosas se tienen que estar sumando y eso debe ser igual a 0. Bueno, ya identificamos a m y a n. Ahora viene la prueba. Tomamos m y le sacamos la parcial con respecto a y. Tomamos a n y le sacamos la parcial con respecto a x. Si los resultados son iguales, entonces tenemos una ecuación exacta. ¿Ok? Al menos ya sabemos que estamos trabajando con una ecuación exacta. ¿Qué es lo que vendría después? Pues hay que encontrar psi, esa función, y la igualamos a c, y esa sería nuestra solución implícita. ¿Ok? Para que no nos perdamos en el proceso. Entonces, recapitulando, dada una ecuación, si identificamos a m y a n y sacamos sus parciales con respecto a y y con respecto a x respectivamente, y los resultados son iguales, tenemos una ecuación exacta. Ok, entonces, ya nada más vendría cómo le hacemos para encontrar psi. Vamos a revisar esa parte. Vamos a resolver estos dos ejemplos rápidamente porque ya se nos va el tiempo. Entonces vamos a copiar esto, permítanme. Ok, resolvamos esto. Pues está fácil porque la ecuación pues es la que ya revisamos. Entonces, ¿quién es el factor de la derivada? Sería esta parte. Entonces, a esto le llamaríamos n. Lo que resta le llamaríamos m. Ya nada más checamos que sí, efectivamente tengamos un signo positivo acá y que esté igualado a 0. Pues esa condición ya se cumple. Vamos a revisar si esto es una ecuación exacta. Entonces dijimos que la prueba es que la parcial, de m con respecto a y sea igual a la parcial de n con respecto a x. Así que saquemos la derivada parcial con respecto a y de m, es decir, de 2xy menos 9x cuadrada. Y esta derivada parcial ya la hemos sacado hace rato y sería 2x. Y la parcial con respecto a x de n es 2y más x cuadrada más 1. Pues, ¿cuál sería? Con respecto a x, esto vale 0, entonces sería 2x. Si se fijan, son iguales. Y entonces, pues sí, tenemos una ecuación exacta. Así que lo siguiente es encontrar esa función psi que nos va a ayudar a encontrar la solución implícita. Ok, ¿cómo encontramos la función psi? Esa es la interrogativa ahora. Bueno, vamos a utilizar o vamos a hacer uso de la siguiente
dijimos que la derivada parcial de psi con respecto a x es m. Esa fue la definición que dimos de m. Y que n es la parcial de psi con respecto a y. Esto es lo que vamos a utilizar para encontrarlo, para encontrar esa psi, porque dijimos, bueno, si esta es la derivada parcial y m sabemos que vale, ¿cuánto dijimos? 2xy menos 9x cuadrada. Y dijimos que la parcial con respecto a y sería n, que es 2y más x cuadrada más 1. ¿Ok? Entonces, pudiéramos nosotros utilizar estas ecuaciones para resolver o tratar de encontrar a nuestra función psi. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, recordemos que esto no es otra cosa más que la parcial de psi con respecto a x. Así que yo puedo integrar con respecto a x ambos lados de esta ecuación. Y de este lado, pues, ¿qué me quedaría? Psi únicamente, ¿sí? Porque aquí estoy integrando con respecto a x. Y de este lado, ¿qué me quedaría? Bueno, la integral de 2xy con respecto a x. Recuerden, y sería una constante. En este caso, porque estoy integrando con respecto a x. Así que la integral de 2xy, ¿cuánto me da? Me daría x cuadrada y. ¿Están de acuerdo? Porque me quedaría 2y por la integral de x. Y la integral de x es x cuadrada sobre 2. Por 2 me da x cuadrada, ¿no? Y la y, pues, es una constante. Ok, menos la integral de 9x cuadrada, que ¿cuánto me da? 18x. Y aquí viene muy importante. No, profe, es integral, ¿no? No derivada. Perdón. Gracias. ¿Qué estoy haciendo? Sería 3x cúbica, la última nada más. Esta es correcta, ¿no? Menos x cúbica sobre 3, tienes razón, y 9 entre 3 es 3, ahí está. Y les decía, más una constante. Aquí viene el gran truco, o el gran issue de esto. Esta constante, como estamos integrando una función que en realidad depende de dos variables, y en este caso estamos integrando con respecto a x, se supone que y sería una constante. Entonces, esta constante en realidad no sería un número real en general, sino que en general sería una función que dependa de y. Entonces, en lugar de escribir esa constante, así como regularmente lo hacemos, para el cálculo multivariable sería una función que depende de y, ya que recuerden que en este caso estamos considerando que y es una constante. Entonces, en general sería una función que depende de y. Y bueno, esa sería la primera parte. Tendríamos ya aquí una ecuación que nos permite definir esa función psi. Recuerden que queremos encontrar a la función psi. ¿Por qué? Porque dijimos nuestra solución va a ser esta. Esa función psi que encontremos va a ser igual a una constante. Ok, nada más que no tenemos del todo definido a la función. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabemos que psi sería x cuadrada y menos 3x cúbica más una función h de y que no está definida. Entonces, esa es la parte que nos falta. Ok, recordemos que establecimos dos ecuaciones. Ya usamos esta
para encontrar esta parte? Bueno, usemos la otra para encontrar h de y. ¿Y la otra ecuación qué dice? La otra ecuación simple y sencillamente dice que la derivada parcial de psi con respecto a y es igual a n. Es decir, que la derivada parcial de esta cosa con respecto a y debe ser igual a n. Bueno, así que yo diría, bueno, la derivada parcial de psi, donde psi ya sé que es esto, eso debe ser igual a n. Y si recuerdan, n, ¿cuánto vale? Pues aquí está escrito, ¿no? Esta es la definición de n. Así que esto sería igual a 2y más x cuadrada más 1. Entonces, resuelvo esto y de ahí puedo encontrar cuánto vale h de y. Así que hagamos esta derivada parcial con respecto a y. Ya revisamos conceptos de derivadas parciales. ¿Cuál sería la derivada parcial con respecto a y? Recuerden que esto es una función de y, así que se puede derivar. Entonces, el primer término, ¿cuál sería? ¿Perdón? X cuadrada. X cuadrada, segundo término, 0. Y derivada de esto, pues nada más la vamos a indicar como h' de y. La función que no conocemos. Y esto debe ser igual a 2y más x cuadrada más 1. Este x cuadrada con x cuadrada se cancela y nos quedamos con que h' de y es 2y más 1. Estamos tratando de encontrar h de y, así que aquí tenemos una ecuación diferencial que está muy fácil de resolver. Ambos lados los integramos con respecto a y, ¿verdad? Así que en el lado izquierdo, la integral de h' pues es simplemente h de y. Y la integral de 2y más 1, ¿cuánto sería? Y cuadrada. Y cuadrada más. Más y. Más y. Más y más, ahora sí, una constante. ¿Verdad? Porque estamos integrando una función de una sola variable. Así que aquí tenemos a nuestra h de y que debemos de reemplazar aquí merengues, ¿no? Y ahí está nuestra función psi. Así que ahora sí podemos escribir a nuestra función psi que depende de x y y, que es x cuadrada y menos 3, ¿qué dijimos? ¿Y cúbica? 3x cúbica. 3x cúbica y ¿qué otra cosa? Más nuestra h de y. Y la h de y está acá arriba. Ok, y dijimos que la solución implícita sería simplemente poner esto igual a una constante. Si se fijan, esta constante regularmente va a quedar del lado izquierdo y la vamos a pasar del lado derecho. Así que regularmente esa constante no la ponemos porque se va a absorber. Entonces, lo único que tengo que hacer es tomar esto, igualarlo a una constante y ya quedó. Esa sería nuestra solución implícita. Ya no tenemos derivada de y. Y esta constante la estoy pasando del otro lado y ya. Oficialmente esto quedaría así, ¿no? Y esto sería C2 menos C1. ¿Sí lo ven? Pero C2 menos C1 pues es una constante nada más. Por eso lo puse de esa manera. Ok, entonces esto es nuestra solución implícita. Y de aquí lo único que necesitamos es encontrar y. Y pues para eso reescribimos esto como un polinomio de segundo orden.
Déjenme, ¿cómo estaría? Más 8. A ver, espérame. Ok, ahora sí vamos a escribirlo como un polinomio de segundo orden. Primero, término cuadrático, luego, pues quedaría esta y con esta y por acá, como x cuadrada más 1 por y, y después el término independiente, y en ese vamos a incluir a la c, y eso va a ser igual a 0. Así que aquí podemos ver que para este polinomio de segundo orden, el coeficiente a es 1, el coeficiente b es x cuadrada más 1 y el coeficiente c es menos 3x cúbica menos c. Y pues aplicamos simple y sencillamente la fórmula general y sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c. Así que este término lo puedo poner acá, ese signo, perdón. Todo esto dividido entre 2a. Y ahí está nuestra solución explícita. Esta sería la solución general. Ok, bueno, el tiempo se nos ha agotado. Tenemos la situación de que pues tenemos examen parcial en la siguiente sesión. Y yo lo que quería es que nuestro examen parcial cubriera hasta ecuaciones exactas. Solo hemos resuelto un problema con ecuaciones exactas. Según yo, no está tan complicado el asunto. ¿Cómo ven ustedes? Profe, ¿nos va a dar una guía o algo para repasar o va a subir todos los videos? Sí, claro, les doy una Profe, le iba guía a de... preguntar lo de los videos, yo también, porque no están en Canvas. ¿Y a poco ya con eso lo hacen? Ahorita les subo los videos, sí, ese es el Y ejercicios detalle. tiene. ¿Perdón? Ejercicios también sí tiene, sí puede subir. Sí, claro, les subo ejercicios para eso. Vale. Entonces, a ver, les voy a poner, vamos a hacer lo siguiente, una tarea de ecuaciones exactas. Les voy a poner 2 ejercicios resueltos, bueno, el que acabamos de hacer, más otros 2 ejercicios resueltos de ecuaciones exactas. Y eso se los pongo como tarea. Y les pongo una serie de ejercicios que involucran pues todos los conceptos que hemos trabajado durante este parcial. Entonces, en esos ejercicios vendrían involucrados pues las definiciones, vendrían involucradas ecuaciones lineales de primer orden, obviamente, para que puedan utilizar factor integrante, para que puedan utilizar o resolver funciones, ecuaciones utilizando separación de variables, resolviendo homogéneas. ¿Y qué otro método me está faltando que cubrimos? Creo que ya, ¿no? Entonces, eso es lo que les pondría ahí, ejercicios de esos temas para que se puedan preparar para nuestro primer parcial, que es el jueves. ¿Cómo ven? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Me gusta el... Entonces, ¿este último tema sí viene en el examen igual? Sí, eso acabo de decir y explicar. Sí, Sí, no, es que se me había cortado, pero sí, ok. ¿Perdón? Se me había cortado un poco, pero sí, ya quedó claro. Ok, vale. Profe, una pregunta. Sí. ¿También va a subir la tarea que dejó, bueno, la de ayer, resuelta para ver las diferentes... Eso les dije desde un principio. Ah, ok, nada más para recordar. Sí. Ahora, me preocupa porque he subido videos, no sé si no los han encontrado o qué pasa en Canvas.
Sí, profe, sí. Bueno, yo sí los he visto. Sí. Sí hay, pero no todos. Hay creo que Ok. como 3 o 4. Ok, entonces subo los que me hacen falta. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Ahora, pues, excelente día, excelente semana. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias, maestro. Ay, profe. Hasta luego.